Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Quiero aprovechar que están de pie para que leamos la palabra del Señor. Filipenses 1:6 va a estar ahí en la pantalla. Reina Valera 60. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versos 12 y 13. Reina Valera contemporánea. Filipenses 3, 12 y 13. Reina Valera contemporánea. No es que ya lo haya alcanzado. Vea la frase. Es Pablo el que dice, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Gracias, Señor, por este domingo especial. Gracias por esta congregación. Bendícenos en estos momentos y úsame para que tu palabra traiga bendición al entendimiento, al corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. El próximo pasado domingo nos tocó estar fuera, un compromiso que teníamos. Agradezco a Dios porque me tocó pasar unas 3 semanas muy complejas, muy difíciles sobre mi salud, pero ya estoy bien, gracias al Señor. Me he ido recuperando y me siento ya mejor, pero fueron 3 semanas muy complejas, muy difíciles. Sobre todo, no sé por qué las enfermedades se agudizan y se cargan en la noche, y es muy espantosa la noche cuando uno está enfermo y la cama es muy incómoda. Pero gracias al Señor que en medio de todo Dios me ha ayudado y aquí estoy. He leído 2 pasajes de la carta a los Filipenses. Fíjese que Filipos o Filipenses aparece en las páginas de las Sagradas Escrituras debido al propósito eterno del cielo. Pablo obedeció a una revelación del cielo entregada a través de una visión que tuvo en sueño de un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Por eso es que Pablo fue a aquel lugar. Pablo era un hombre muy proactivo, era un hombre muy inteligente. El hombre estaba bien preparado, era bien refinado. Y aunque no existía marketing en aquel tiempo, en el aspecto religioso, Pablo sabía perfectamente lo que hacía. Así es de que lo primero que hizo cuando llegó a Filipos es indagar sobre la fe y sobre la religión. Y se dio cuenta pronto que no había sinagogas. Se dio cuenta que había mucho ocultismo. Y le dijeron, en la investigación que hace, que solamente había un grupo de mujeres que iban a X río y allá se reunían todos los días. Dice, son muy devotas y ellas se reúnen a platicar con su Dios. Y Pablo indagó exactamente dónde era el lugar y fue allá. Fue a compartirle la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que Dios no solamente abrió el entendimiento de Lidia, abrió el corazón de Lidia. Y qué importante es ese momento, ese contacto entre la criatura y el Creador, entre Cristo y sus hijos, entre el Espíritu Santo y los santificados. Es muy importante cuando Dios hace contacto con la mente del hombre, porque aquí se procede todo, pero cuando hace contacto con el corazón. Empezó a oír, y el oír empezó a procesar. Lidia empezó a procesar la palabra, pero dice que abrió el corazón y estuvo atenta. En esa plática en un río, porque ni siquiera era un templo, ahí se convirtió Lidia. Y cuando se convierte les dice, si tienen bien a pasar a mi casa, yo me haré cargo de su manutención. Lidia era una empresaria, Lidia era una comerciante, venía de Tiatira. Así que se convierte al Señor. Por un tiempo es la manutención de aquellos que predicaban el Evangelio, pero se cree que Lidia fue la base
para la plantación de la nueva iglesia en Tiatira. Usted y yo hemos leído Apocalipsis y hay una iglesia ahí de Tiatira, que en el segundo viaje misionero Dios le prohibió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le prohibió a Pablo que fuera a predicar ahí a Asia Proconsular o a Asia Menor, y Tiatira se encuentra ahí en esa área. Entonces ella fue una parte elemental. Por eso es que Filipos o Filipenses lo encontramos aquí en las Sagradas Escrituras por un plan eterno del cielo. Usted y yo estamos aquí en la casa del Señor por un propósito y un plan eterno del cielo. Dios puso sus reflectores en nuestras vidas, mandó el mensaje de la palabra de Dios y luego nuestra mente lo empezó a procesar y luego recibimos a Cristo en nuestro corazón y a partir de ahí nos convertimos en nuevas criaturas, gente redimida y comprada con la sangre de Cristo Jesús. Sea bendecido el nombre del Señor. Por eso está ahí entonces la carta a los Filipenses. He leído dos pasajes que para mí son muy importantes. Les voy a leer lo que pasó antes de que Pablo llegara ahí. Y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo a Pablo y a su comité hablar la palabra de Dios en Asia Proconsular, hoy Turquía, ahí donde está la iglesia de Tiatira. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los prohibió, circunstancias adversas. Y luego dice la palabra del Señor: y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ya no te conformes solamente con estar orando por nosotros, ven a decirnos lo que Dios tiene para nosotros. Es muy importante cuando nosotros le prestamos nuestra mente y nuestros labios al Señor y vamos con alguien que no conoce o con los que conocen y le decimos a la gente lo que Dios tiene y los planes que Dios tiene. Así es de que la carta a los Filipenses, si usted me permite, fue escrita más o menos en el año 60-62 después de Cristo. Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón fueron escritas por Pablo desde la prisión en Roma, desde su primer aprisionamiento. Está en la cárcel, pero el hombre no se doblaba, el hombre no se acobardaba y el hombre no retrocedía. Aunque esté en la cárcel, está sirviendo al Señor. Y desde ahí escribió, le vuelvo a mencionar, la carta de los Filipenses, la carta de Efesios, Colosenses, y escribió también a Filemón. Desde ahí, desde ese lugar. Primordialmente es una carta práctica y paternalista. Por ello contiene poco contexto histórico del Antiguo Testamento. Es decir, en Filipenses no se menciona ni un solo pasaje del Antiguo Testamento. Es una carta paternalista y es una carta que confronta y para a los creyentes frente al espejo. Y Pablo mismo como que les dice: miren, vengan, vamos a pararnos frente al espejo y vamos a vernos en esta ocasión frente a ello. Así es de que esta es una de las pocas epístolas en las cuales no había graves problemas ni doctrinales ni morales. Por eso es que Pablo utiliza un lenguaje muy propio, muy maravilloso. Incluso en esta carta es donde Pablo habla de un mensaje ético, de un mensaje cristocéntrico, y Pablo puntualiza de una forma muy particular la vida de Jesucristo. En esa palabra hipostasis, que habla perfectamente de Dios o de Cristo Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Y le leo el pasaje: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, usted y yo, y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Podemos decir: Jesucristo es el Señor. Puede decirlo conmigo: Jesucristo es el Señor. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús.
Permítame volver a leer los versículos, porque le anuncio enseguida el tema del que le voy a compartir. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí estamos, redimidos, comprados con su sangre, pero nadie somos perfectos. Y nadie en la santidad o en el cristianismo, nadie somos mejor que otros. Porque en algún momento veremos lo que dice Pablo. No es que ya lo haya alcanzado, está hablando de la perfección, está hablando de la santidad. Ni que ya sea perfecto, dijo Pablo, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, es lo que dice Pablo. Pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. O sea, está diciendo, cierro círculos, no me quedo allá. Le doy vuelta a la página, no me quedo allá. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ofensas y pecados del pasado, tenemos que darle vuelta a la página. Tenemos que cerrar el círculo y tenemos que seguir adelante como Cristo Jesús. Sea bendecido el nombre del Señor. Comparto para ustedes este domingo el tema, ya, pero todavía no. Este es el tema que comparto con ustedes. Ya, pero todavía no. O sea, si me permite, voy y desarrollo este pensamiento que para mí es muy interesante y muy importante. La realidad, en la vida cristiana, mientras estemos en este estuche o en este cuerpo, nunca seremos perfectos al 100%. No se nos olvide que somos redimidos, pero perfectibles. Cada día tenemos que ir transformando unas cosas. Hace mucho tiempo, el hombre que Dios usó para que yo me convirtiera, Ramón Rivera, ahí en el rancho de la Puerta de Jaripitiro, fue a Durango a dar una campaña. Y dando una campaña, he tratado de recordar por qué lo dijo. No sé por qué lo dijo, pero solamente en su predicación dijo, pero qué chulos modos tan feos tienen los hermanos. Es un retruécano. Es una conmutación. Pero qué chulos modos tan feos tienen los cristianos. De una vez, en el amor del Señor y por el Señor y bajo la inspiración del Espíritu Santo, le digo en esta ocasión, nadie debemos creernos más santos que los demás, porque a todos nos aprieta el zapato y Dios sabe de qué pie cojeamos, y también lo sabe el diablo. Aquí estamos, somos redimidos, perfectibles. Nadie somos perfectos al 100%. Dale palmas al Señor. Ya, pero todavía no. John Walvoord, un escritor, un comentarista, un exégeta, dice: la perfección tiene 3 niveles. Número 1, es posicional. Cristo Jesús la conquistó y la ganó cuando dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Número 2, es progresiva. Cada día avanzamos un poco, aunque algunos nos estancamos y tal parece que retrocedemos, pero es en el plan eterno de Dios y por el mensaje de la palabra es progresiva. Y número 3, un día será definitiva. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese día de Jesucristo es la parousia, es cuando Cristo viene, pero en la primera venida no es hasta la tierra, será en el aire. Ahí es cuando alcanzaremos al 100% la perfección y la santidad. Que nadie se sienta mejor que los demás. No podemos estar señalando a los demás, porque nosotros tenemos otros pecados. Te voy a decir, el diablo conoce cuáles son nuestros pecados. Dios los conoce y tú y yo los conocemos. Por eso es que cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que venir con el pensamiento, ya, pero todavía no soy santo. Y hoy tengo que pedirle al Señor perdón por mis pecados. Y ustedes pueden decir: pastor, usted le pide perdón a Dios por sus pecados todos los días. Todos los días. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. En estos días, en esa crisis que entré, mis nervios alterados, ansiedad, pues lo que hice fue salirme a caminar 1 hora, pero junto con el caminar yo iba platicando con Dios. Y es tan precioso que en medio de ese caminar y decirle al Señor cómo me sentía, le decía: perdóname y ayúdame a pasar esta crisis. Las caricias del cielo, la presencia del Espíritu descendía, y así confirmándome: Dios, te amo, eres mi hijo,
Y así te dice el Señor en esta ocasión: te amo, así como eres, así como estás, te amo. Ya, pero todavía no, pero Él nos ama. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Él es grande, Él es maravilloso. Nadie de los que estamos aquí somos, en cuanto a la santidad, mejor que otros. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Estoy leyendo la 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Lenguaje actualizado, traducción lenguaje actualizado. Aparece en sus pantallas. 1 Corintios 10, 12. Quiero que lo vea. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Pues puede ser el primero en hacerlo. Ya, pero todavía no. Pero Dios nos sigue amando y está dispuesto a extendernos su mano y está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos para que vayamos siendo perfectos. ¿Entiende usted eso? Yo no lo entiendo, pero así es Dios, así es el amor de Dios, así es Cristo al que le servimos. Te ama, Él te ama, Él nos ama, aunque Él es limpio, puramente limpio, y usted y yo somos sucios y pecadores. Él nos ama en medio de todas las cosas. ¿Entiende usted eso? Yo no lo entiendo, pero nos ama. Si Él es santo y Él es limpio, puramente limpio, Él nos ama y nos tiene paciencia. Posicional, progresiva, y un día será definitiva. Bendito el nombre de Cristo Jesús. El pasaje que le he leído en la carta a los Corintios lo menciona Pablo. Primera de Juan capítulo 1, verso 8 y verso 10. Échele a esto. Nueva traducción viviente. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Entiende usted esto? Está fuerte. Pero les dije ya, pero todavía no. El apóstol Pablo como que nos dice: vente, te invito a una reunión especial que vamos a tener. Me voy a parar frente al espejo y te quiero parar frente al espejo para que no te creas mejor que los demás. Ya, pero todavía no. Vea esto. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Verso 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Ay, Señor Jesús, líbrame de eso, guárdame de eso. Ya, pero todavía no. Posicional, progresiva, y un día será definitiva. Pero aquí estamos, en medio de tus faltas y de mis faltas, en medio de tus debilidades y mis debilidades. Dios nos sigue amando. Dale palmas al Señor por ello. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Sea maravilloso el nombre del Señor para siempre. Contrastes. Pablo nos dice: mira, te voy a definir un contraste de mi vida. Primera de Corintios 11:1. Nueva traducción viviente. Y ustedes deberán imitarme, así como yo imito a Cristo. ¿Alguien de aquí se siente digno de eso? O sea, Pablo está diciendo: miren, tengo un gigante espiritual en mi vida. A los corintios, aquellos perversos y que habían caído en una serie de relajamiento de pecados sexuales, les dice: hey, imíteme como yo imito a Cristo. Un gigante espiritual. La realidad de un gigante cristiano. Eso es lo que está diciendo. Pero estoy hablando de contrastes. Pero luego vamos a ver a Pablo en la carta a los Romanos, nueva traducción viviente. Romanos capítulo 7, verso 14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. Diga conmigo: el problema está en mí. Porque soy demasiado humano y un esclavo del pecado. Eso es lo que dice Pablo. Allá en la otra parte: vean mi gigante, imítenme. Pero aquí en otra parte dice: miren, les voy a hablar de lo que soy en realidad, de la pecaminosidad y lo sucio que soy. El pecado, soy esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Le ha pasado esto?
¿Que no se entiende? ¿Por qué tiene ganas de buscar al Señor? ¿Por qué tiene ganas de ayunar? ¿Y por qué el pecado lo arrastra? ¿Por qué el pecado lo jala? ¿Y por qué termina haciendo lo que le desagrada a Dios? Y sabe que está mal, pero le gana la batalla. Dice, noto, dice, me aborrezco, no sé qué me pasa. Y ahí está el pasaje. Porque soy demasiado humano y aún esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Verso 24. Soy un pobre desgraciado, así dice la Nueva Traducción Viviente. Voltea a tu compañero y dile, ¿tú qué eres? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Contraste estos gigantes. Primero dice, soy un campeón, soy el más santo, imítenme como yo imito a Cristo. Pero luego eso se lo digo a los corintios, pero con los romanos dijo, les quiero decir quién soy. Era como para que otros tropezaran y cayeran y se fueran al mundo. Pero Pablo está escribiendo y está hablando en un momento bajo la revelación y la inspiración del Señor. Ya, pero todavía no. Nadie debemos creernos más santos que los demás. No podemos estar juzgando y señalando las faltas de los demás. Todos tenemos debilidades, pero así nos ama el Señor. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Cuán grande es Él. Voy a utilizar una metáfora. Cada quien lucha con sus propias sombras, con sus propios fantasmas y con sus propios demonios. No te engañes con esta última frase, porque luego cuando pecamos decimos, diablo miserable. No, el diablo nada tiene que ver con tus faltas y con los pecados que cometiste, con tus debilidades. Porque luego decimos, diablo miserable. Estoy utilizando una declaración metafórica. Cada quien lucha con sus propias sombras, sus propios fantasmas y sus propios demonios. Dios lo sabe, tú lo sabes y lo sabe Satanás. Pero aquí estamos. Podemos decir esta tarde que somos redimidos y comprados con la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que vale la pena y eso es lo que no le gusta al diablo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús por siempre. Voy a leerle 3 declaraciones que Dios me dio. Nunca se te olvide que la salvación es un acto de la cortesía, de la gracia y de la sangre de Cristo Jesús. Otra vez te repito esta frase. Nunca se te olvide que la salvación es un acto de la cortesía, de la sangre, de la gracia y de la sangre de Cristo Jesús. Tercer pensamiento. Nunca se te olvide que la perfección es una cortesía de la gracia de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo y de tu determinación. Te vuelvo a leer esto. Esta frase es muy importante. Nunca se te olvide que la perfección es un acto de la cortesía de la gracia de Cristo, del poder del Espíritu Santo y de tu determinación. No podemos quedarnos donde estamos. Tenemos que determinarnos y avanzar en Cristo Jesús. Dios quiere que avancemos. Cristo quiere que avancemos. Cristo y el Espíritu Santo quieren que avancemos. El diablo no quiere que avancemos. Quiere tenernos ahí cometiendo las mismas faltas. Pero esta tarde Dios te dice, yo quiero que avances. No te quedes ahí. No se te olvide entonces que la perfección es cortesía de Cristo, es cortesía del Espíritu Santo y de tu determinación. Tercer pensamiento. No se te olvide que no guardar el equilibrio entre la bondad de la gracia y el libre albedrío. Hay peligro de que te pierdas y pierdas todo lo que Dios te ha dado. Ya, pero todavía no. Aquí estamos. Nos ama. Él te ama. Segundo pensamiento, una meta. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra perfeccionará viene del griego epiteleo, que significa que llegará a un buen término y a un buen fin. Porque Cristo no está fracasado y Dios tampoco ha fracasado nunca. Dios no ha perdido ninguna batalla y tampoco Cristo Jesús. Sus enemigos más terribles, más temibles eran los religiosos de aquel tiempo, los mismos judíos. Y los políticos, los romanos, terminaron crucificándolo. Pero detrás de todo ello estaba Satanás,
Y ya cuando lo crucificaron, a Satanás le dio miedo y dice: hay que montarle guardia las 24 horas, no va a ser que sí se cumpla y que se levante. Y después, ¿qué vamos a hacer con este problema? ¿Cómo tapamos ese hoyo? ¿Cómo tapamos esa realidad? Pues con todo y guardia, mi Cristo Jesús se levantó al tercer día de entre los nuestros y hoy está a la diestra de Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. No ha perdido ninguna batalla. Entonces, así es de que en esta ocasión, hablando, la perfeccionará. Epiteleo, la llevará a un buen fin y la llevará a un buen término. Aquí estamos. En relación al proceso de la perfección en la conversión de los creyentes, ya pero todavía no, hay una realidad y dos peligros. La realidad: en el cristianismo, mientras estemos en esta vida y en este cuerpo, nunca seremos perfectos al 100%. Somos redimidos, perfectibles. Primer peligro: desilusionarse, derrumbarse, darse por vencido y derrotado. Y Pablo no hizo eso, aunque dijo: soy un pecador, el problema está en mí. Terminó diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Me espera una corona. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús, que tú y yo podamos decir esa gran realidad y esa gran verdad. Segundo peligro: hacer mal uso del libre albedrío y pecar deliberadamente. Una realidad: en el cristianismo, mientras estemos en esta vida y en este cuerpo, nunca seremos perfectos al 100%. Somos redimidos, perfectibles. Partiendo de la premisa que perfecto es cabal, completo, entero, intacto, honrado, justo, probo y recto. Hablando de eso, en la escala del 1 al 10, entendiendo que el 1 es lo mínimo y entendiendo que el 10 es lo máximo, en la perfección, ¿dónde te ubicas tú? ¿Dónde estás parado? Y Dios quiere que no te quedes ahí, que no nos quedemos ahí, que vayamos y quedemos un paso más, que subamos al siguiente número o que subamos al siguiente nivel. Fíjese que se hicieron unas estadísticas en cuanto a las mentiritas blancas, piadosas o mentirotas, que son un pecadote, como le nombren, porque la religión tradicional a las mentiras le dio el adjetivo de mentiritas blancas. Mentira es mentira. Y cuando hablamos de la mentira y vamos a Apocalipsis, la mentira está en el paquete o está ubicada en el mismo nivel del adulterio y de la fornicación. Los adúlteros y los mentirosos no heredarán a la santa ciudad, no heredarán, no irán. Así es de que está en esa misma categoría. Y si es una encuesta y se comprobó que entre los menos mentirosos, todos decimos mínimo 10 mentiras al día. Usted y yo conocemos algunos que son muy mentirosos en todo. Los conocemos, pero no podemos condenarlos, porque usted y yo también, mínimo 10 mentiras al día. No hay mentiras piadosas y no hay mentiritas blancas. La mentira es mentira. Pero aún de eso, el Señor nos puede perdonar. Pero cuando estás por mentir, dile al Señor: ayúdame a no mentir. Y Dios te puede ayudar. Ayúdame a decir la verdad. Y ayúdame a no utilizar a otros para que mientan. Característico de papá y mamá. En aquel tiempo, cuando los que fiaban pasaban a tu domicilio a cobrar y tocaban, y en cuanto la mamá veía que era el que iba por el cobro, iba por lo que debía de la licuadora, de lo que fuera, le decía al niño: dile que no estoy. Lo involucraba. Entonces, pero eso es lo más leve. En todo eso, Dios quiere que usted y yo peleemos la buena batalla y vayamos adelante. Estamos hablando de esta gran realidad, ya, pero todavía no. Fíjese, nosotros decimos que no juzgamos, que el que juzga es Dios, pero quiero decirle que sí juzgamos, en lo individual o en lo colectivo. Tenemos grupos que juzgan y procesan a los que cometen faltas. Sí juzgamos. Y en lo individual siempre estamos criticando las faltas de otros. Por eso Cristo Jesús dijo: hipócrita, tú que estás juzgando o que estás criticando,
Tienes que darte cuenta que antes de que saques la paja del ojo que está en tu hermano, tienes que sacar la viga. O sea, te está diciendo: tú estás más pecador, tú eres más pecador. Y decimos: nosotros los cristianos no juzgamos, el que juzgue es Dios. Pues quiero decirle que sí juzgamos. Por eso le digo: nadie tenemos el derecho de criticar y de juzgar a los demás. Nadie, absolutamente. Y cuando lo hacemos, caemos en ese parámetro del Señor Jesucristo. Hipócrita, tú que quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, sácate primero la viga. Te está diciendo: oye, tú estás peor, no lo hagas. Cuando alguien comete una falta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Entrarle al chisme santo? Ir a platicárselo aquí, allá y acullá. Chisme santo es cuando vas con los hermanos y lo desparramas. Chisme santo es cuando hay una reunión de oración y dices: hermanos, tenemos que orar por Filemón, porque sabe que lo vi, que entró a una cantina. Y ya ahí en esa oración, pues, oiga, hay que orar por Filemón. Se metió a una cantina, salió bien borracho y ya hasta se venía cayendo. Le agregan de su propia cosecha. La Biblia no dice eso. Y saques la paja del ojo de tu hermano. Fíjate lo que dice Pablo. Gálatas, capítulo 6, versos 1 y 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, o como diciendo, no sea que tú tengas las mismas faltas o otras peores. Porque verso 3, Gálatas 6, 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. No juzguemos, porque el día que juzgamos, Cristo Jesús va a venir a decirnos: hey, hipócrita, quítate primero la viga que está en tu ojo. Y entonces tienes que ir a lo que dice Pablo: hermano, si alguno sorprende a otro en una falta, restáurale. Extiende la mano, dile: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedes restaurar? En cuanto a la perfección, ya, pero todavía no. Yo sé que muchos están pensando: no, pues entonces ¿para qué me convertí? Mejor me desconvierto. Entonces la realidad es no desilusionarse, no darse por vencido. Esa es la realidad. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Eso es lo que dice. Hay un himno que escribió uno de nuestros cantantes y dice de esta manera: nunca se te ocurra darte por vencido. Sé que a ti te pasa lo que me pasó. Hermano, no llores ni te desanimes. Resistir al diablo es darle gloria a Dios. Sería tan fácil olvidarlo todo, darte por vencido y voltearle la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue para adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. Haz lo que yo hice. Cuando estuve triste, vine de rodillas, me humillé a sus pies y le pedí llorando nueva fortaleza, poder de lo alto, y mi Dios, que es tan bueno, extendió su mano y me levantó. Es un himno que usted ha escuchado. José Holguín lo canta. Entonces esto es muy importante. Hacer mal uso del libre albedrío no nos conviene. En nuestros días, como que hemos caído en una desubicación y en un desequilibrio, nunca se te olvide que el no guardar el equilibrio entre la bondad de la gracia y el libre albedrío, hay peligro de perder la salvación. Sí, en nuestros días como nunca. En las iglesias, como que todo está más relajado, como que todo es más fácil. Y fíjate, nos dicen religiosos a los que tratamos de guardar la santidad. Fíjate, nos dicen: es que el relativismo dice que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Desde el tiempo de Isaías existía el relativismo. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 5, el verso 20. Hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay de los que convierten lo dulce, los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo.
cruzan las cosas. Nos dicen que somos religiosos. No somos religiosos. Usted y yo sabemos que aquí estamos y que no somos perfectos, pero el que está sentado en el trono nos tiene paciencia y esta tarde nos dice: yo te amo, yo te amo, como eres, yo te amo, como eres, yo te quiero ayudar para que seas mejor. Dale palmas al Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. ¿Alguien pecó este día? Fíjate lo que te dice la palabra. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí estamos, porque Dios nos salvó. Así es de que la perfección es un regalo del cielo. La perfección es progresiva, con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Dios, cuando Dios trata, y con la presencia de la palabra del Señor. Así que un día será posicional. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es importante ver lo que dice el Señor. Hermanos, el Señor no retarda su promesa. Habla de la segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemados. Así es de que el Señor no retarda su promesa. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo está aquí patentizado por lo que escribió Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasa con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras del Señor. El cristianismo, la realidad del cristianismo está en esto, estriba en esto. No solo en empezar bien, sino en terminar bien. Algunos ya no están aquí. Ya no están aquí. Se desconvirtieron, se alejaron del Señor. Otros cruzaron la línea donde ya no hay retroceso. Por lo que dice Pablo, o por lo que dice Juan: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortaré y lo echaré en el fuego. Hay algunos cristianos que cruzaron la línea de donde no hay retorno. Pero usted y yo todavía estamos aquí, firmes, porque Dios nos ama.
estando persuadido de esto. Ya, pero todavía no. La salvación es posicional, es progresiva, y en el rapto de la iglesia será definitiva. Tendremos un cuerpo glorificado y un cuerpo santo al 100%. En medio de todo, te digo en esta ocasión, Él sabe que ya, pero todavía no. Unos más, otros menos, pero Él está esperando que tú y yo vengamos y le digamos: en esa sombra que se levanta día con día y me persigue día con día, en ese fantasma que se me aparece de día y noche, en ese demonio que me acecha, ayúdame para vencerlos en el nombre de Cristo Jesús. El grupo de alabanza quieren venir en esta ocasión. Ya, pero todavía no. Aquí estamos. Jamás, por ningún motivo, critiquemos o juzguemos a otro cristiano. Vamos a esperar en el Señor, siempre en Dios, siempre entendiendo que tal vez no cometimos esa falta, pero tenemos otras iguales o tal vez peores. Quieren estar de pie en estos momentos. ¿Nos merecíamos la salvación? No, pero Él nos la regaló. Nos sigue teniendo paciencia y nos sigue amando, y la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando de nuestros pecados. Aquí estamos, peleando la buena batalla, porque aunque es una batalla agresiva, es una buena batalla. Pelear en Dios, o pelear por Dios, o pelear por el cristianismo, es una buena batalla. Acabar la carrera tal vez no será de todos. Por eso, el secreto del ya, pero todavía no, es empezar bien en el cristianismo y terminar bien. Ese es el secreto. Empezar bien y terminar bien. Cuando alguien está recién convertido, le gustaría que hubiera cultos todos los días en el templo. Y vienen y nos dicen a los pastores: hermano, ¿por qué nada más el domingo y el martes? ¿Por qué no hay culto todos los días? Y va pasando el tiempo y ya luego hasta salía ese pasado el domingo y el martes. Hay que empezar bien y terminar bien. Dios nos ayudó para empezar bien. Si Él nos ayudó para empezar bien, Él está dispuesto a ayudarnos para terminar bien, porque nos ama y porque pagó un precio precioso en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. 30 piezas de plata dieron por Él, pero eso vale millones y millones y millones, porque hay miles y miles de salvos en todo el mundo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Alguien debemos venir en esta ocasión al altar, decirle: Señor, mis sombras me persiguen, las sombras del pecado. Señor, mis fantasmas de pecado me persiguen y me acechan, y a veces me atrapan. Señor, los demonios me persiguen y mi carne es débil y me atrapan. Alguien quiere venir al altar en esta ocasión. Ya, pero todavía no. Ya somos salvos, y eso es lo que vale delante de la presencia del Señor. Viene a decirle al Señor: quiero ser mejor, quiero guardar la fe, quiero caminar en ti.